Rafa, tengo aquí a la jefa, a Vicky, que... Muy bien, buenas tardes y bienvenidos a esta jornada sobre mediación empresarial que hoy traemos a la Cámara de Comercio, de la mano de la Cámara de Comercio de España, del Centro Español de Mediación y del Ilustre Colegio de Abogados de Cantabria. Dar la bienvenida a los que hoy estáis aquí presencialmente y también a los muchos que estáis conectados en online. Empezaré diciendo que para nosotros es un honor poder contar con destacados especialistas en la materia, como es el ministro de Justicia, Rafael Catalá, que hoy me acompaña aquí en la mesa y que es el presidente del Centro Español de Mediación. También nos acompaña Adolfo Díaz Zambrona, secretario general de la Cámara de Comercio de España y vicepresidente del Centro Español de Mediación, así como Fernando Cabello de los Cobos, secretario general del Centro Español de Mediación, y Juan Antonio Rodríguez, presidente de la Subcomisión de Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos del Consejo General de la Abogacía Española, que realizará posteriormente su intervención a través de online. Y también, por supuesto, contamos con Andrés de Diego, que es, además del representante jurídico de nuestra Cámara, es el decano del Ilustre Colegio de Abogados de Cantabria. Y, por supuesto, una bienvenida muy especial a Paula Fernández, nuestra consejera de Presidencia, que nos acompaña hoy en esta jornada y que va a hacer la clausura de la jornada. Yo diría que la mediación empresarial es una materia que hemos trabajado ya desde hace muchísimo tiempo, en los últimos años, y siempre en colaboración con el Ilustre Colegio de Abogados de Cantabria, ¿no? Entre las funciones, de las muchas funciones que nos atribuye la ley de cámaras a las cámaras de comercio, está la mediación. Y lo mismo pasa también con las funciones que se encuentra entre los fines y competencias del Ilustre Colegio de Abogados de Cantabria. Y fruto de los reiterados encuentros que hemos tenido y constantes encuentros que tenemos con el colegio, hemos firmado un convenio de colaboración para impulsar la mediación empresarial en Cantabria. De esta forma, empresas y profesionales, tanto personas físicas como jurídicas, podrán solicitar a través de la Cámara de Comercio de Cantabria un nuevo servicio de mediación para la solución extrajudicial de controversias que surjan en el desarrollo de su actividad. Como digo, cualquier persona o entidad que esté interesada en este servicio de mediación, simplemente dirigiéndose al servicio del Departamento Jurídico de la Cámara de Comercio a través del correo electrónico, que está ya colgado en la página web, y en un breve plazo de tiempo será atendido en las instalaciones de la Cámara con la colaboración de personal cualificado del Ilustre Colegio de Abogados de Cantabria para el inicio y tramitación del procedimiento. A su vez, estamos persiguiendo ante ambas instituciones, que acabamos de comentarlo ahora con nuestra consejera de Presidencia, que se encuentra aquí con nosotros, que en los casos en los que se recurra a mediación para la aplicación de la ley de segunda oportunidad, que los honorarios que deban pagarse a los abogados puedan quedar sufragados a través de alguna partida de financiación pública. Confiamos que por parte de la consejera de Presidencia pues tenga buena acogida esta, que creo va a ser importante. Yo, sin más, no voy a entrar más en temas porque, como decía, contamos con destacados especialistas en el tema de la mediación. En concreto, el exministro de Justicia, Rafael Catalá, que hoy me acompaña aquí, que es un experto y, como digo, es el presidente del Centro Español de Mediación que va a inaugurar esta jornada. Yo me vais a permitir, porque creo que todos es conocido, que no haga un breve resumen de su currículum vitae, porque si empiezo, realmente la jornada se lo va a llevar solo el extenso currículum que tiene, tanto profesional como político. Pero como todos es conocido, yo creo que lo interesante es escucharle, y yo por eso, sin más, agradeciéndote una vez más, Rafael, tu presencia hoy aquí, pues tienes la palabra. Pues muchas gracias, Modesto, y muy buenas tardes. Muy buenas tardes y muchas gracias en primer lugar a ustedes, a los asistentes
presenciales y a todos los que me consta, creo que más de 30 personas que están conectados online para asistir a esta jornada sobre la mediación organizada por la Cámara de Comercio de Cantabria, y reitero el agradecimiento a su presidente, a Modesto Piñeiro, por la voluntad para hacer esta jornada hoy aquí en Santander, y la Cámara de Comercio de España. Permítame que además de agradecer a todos ustedes la asistencia, agradezca especialmente la presencia de la consejera de Presidencia, Interior, Justicia, Acción Exterior, en fin, de muchas cosas. Querida Paula, muchas gracias por tu participación, como también a mi buen amigo, al decano del Colegio de Abogados de Cantabria, Andrés de Diego, al vicepresidente del Centro Español de Mediación y secretario general de la Cámara de Comercio de España, Adolfo Díaz Ambrona, y al resto de participantes en esta sesión. Bien, como apuntaba el presidente, como apuntaba Modesto Piñeiro, la mediación aparece como una de las vías alternativas a la resolución de conflictos en el ámbito personal, familiar, individual y también, ¿por qué no?, empresarial. Habitualmente tenemos una tradición, una cultura en España según la cual ante cualquier conflicto, ante cualquier discrepancia, ante cualquier litigio, en términos genéricos, la primera reflexión, la primera actuación que se nos plantea es acudir a los tribunales, lo cual yo creo que está muy bien. Si pensamos en un Estado de Derecho, en la tutela judicial efectiva por parte de los tribunales de justicia de nuestros derechos, yo creo que es un elemento que demuestra la fortaleza de nuestro sistema de justicia, más allá de que en ocasiones critiquemos el funcionamiento de la justicia por su lentitud. Algunos hablan de la politización de la justicia, cuestión en la que yo no estoy en absoluto de acuerdo, pero lo cierto es que ahí está. Pero lo cierto y verdad es que cada vez que tenemos un problema, y más de 6 millones de veces al año, los españoles acudimos ante la justicia para que tutele nuestros derechos y ante cualquier conflicto resuelva quién tiene mejor derecho, quién tiene razón en una discrepancia y dicte sentencia los tribunales ante nuestras reclamaciones. Y insisto, eso es manifestación de nuestro Estado democrático y de derecho, pero lo cierto es que hay sistemas alternativos y otros países con otra cultura jurídica, más basada en el diálogo, en la negociación, en el acuerdo entre las partes, han ido creando sistemas alternativos de resolución de conflictos o de disputas, como se dice traduciéndolo del inglés, en torno al arbitraje y a la mediación. En mi opinión, la mediación, y en particular la mediación empresarial, añade un elemento altísimamente cualitativo, como es el hecho de que la mediación no es más que el fomento de la solución acordada de los conflictos entre las partes. Aquí no aparece un tercero que dice lo que hay que hacer, ni un juez ni un árbitro. En la mediación son las propias partes en conflicto las que, ayudadas por un profesional experto y altamente cualificado como es el mediador, encuentran las partes esa solución razonable al conflicto de que se trate. Y evitan, por lo tanto, la tensión, la discrepancia y la asistencia ante la justicia. Bien, es cierto que cuando algunos cuestionan la mediación obligatoria, también hay que poner de manifiesto enseguida que el recurso a la jurisdicción está siempre abierta, forma parte de nuestros derechos constitucionales, por lo tanto, incluso la mediación obligatoria, como existe ya en el ámbito laboral o en el ámbito familiar, eso no obsta al acceso a la justicia, por lo tanto yo creo que es plenamente constitucional y que debería fortalecerse en nuestra cultura. ¿Qué es lo que nos pasa? Pues fundamentalmente yo creo que tenemos una falta de tradición en torno a los sistemas alternativos de resolución de conflictos, en torno a la mediación, y por eso la Cámara de Comercio de España, hace ahora un año prácticamente, tomó una decisión que es la de crear un centro, el Centro Español de Mediación, que me honro en presidir, que pretende realizar mediaciones, sin duda, pero sobre todo, y más importante que hacer mediación, lo que pretende es fomentar la cultura de la mediación, promover la mediación en el entorno empresarial para ámbitos civiles y mercantiles y crear, como estamos haciendo hoy aquí en Santander, un entorno de confianza en la mediación como manera de resolver los conflictos. La mediación aparece por lo tanto, como un sistema eficaz, como un sistema alternativo y como un sistema que ofrece ventajas. Evidentemente, si no las tuviese, seguramente nadie se plantearía asistir a un procedimiento de mediación. Yo creo que tanto los tiempos abreviados en relación con el procedimiento judicial,
como los costes reducidos en relación con un procedimiento judicial, son sin duda dos buenos incentivos para encontrar solución a buena parte de los conflictos que la empresa española tiene en su quehacer cotidiano, con clientes, con proveedores, con terceros, y que se pueden resolver gran parte de ellos en un contexto de mediación y, por lo tanto, de negociación entre las partes. La mediación, por lo tanto, aparece como una herramienta que puede y debe colaborar con la Administración de Justicia. No es un sistema alternativo en términos de conflicto, no es un competidor. La mediación no compite con la justicia, ni muchísimo menos. Forma parte de los sistemas de justicia en términos agregados de resolución de conflictos, y por ello, como decía antes, en última instancia siempre aparecerá el acceso a los tribunales como vía alternativa, pero insisto en que en términos de plazos y en términos de costes, la mediación es una buena alternativa. Máxime, quizás es una circunstancia muy coyuntural, pero que nos puede ayudar en este momento puntual, cuando la acumulación de asuntos ante los tribunales de justicia, provocados también por la paralización de la actividad de la Administración de Justicia durante la pandemia provocada por el COVID, las suspensiones, los aplazamientos, la sobrecarga de asuntos. Muchos empresarios están teniendo un incremento de la litigiosidad y del conflicto en sus relaciones, como digo, con proveedores, con clientes, con arrendadores, con arrendatarios, y todo esto genera un incremento de la litigiosidad que, sin duda, al recaer sobre los juzgados de lo civil y de lo mercantil, va a provocar una sobrecarga. Lamentablemente, la crisis económica trae consigo inmediatamente dos consecuencias: la pérdida de empleo y el cierre de empresas, que en este momento, a través de los mecanismos de los ERTES y la no obligatoriedad de la declaración de los concursos obligatorios en situación de insolvencia, se están ralentizando, pero de alguna manera se están embalsando también conflictos que van a surgir en un plazo breve y que, por lo tanto, van a generar sobrecarga en los tribunales de justicia. Me parece que es un buen momento para hacer un llamamiento a la utilización de los sistemas alternativos, a la utilización de la mediación, y, por lo tanto, que los institutos de mediación constituidos por la Cámara de Comercio de España, pero por todas las cámaras de comercio, mencionaba el presidente, mencionaba Modesto el convenio acordado entre la Cámara de Comercio de Cantabria con el Colegio de Abogados de Cantabria, han creado una cámara propia, un vehículo propio de mediación, y muchos otros colegios profesionales también, es cierto, procuradores, registradores, notarios, han desarrollado estos instrumentos que pueden ponerse a disposición de los ciudadanos y de las empresas para resolver los conflictos que puedan surgir. Yo creo que en este contexto la situación grave, sin duda, que vamos a vivir, que estamos viviendo ya y que vamos a vivir en los próximos meses, cuando la recuperación económica, la superación de la pandemia permita la recuperación de la vida cotidiana, pero también la supresión de estos mecanismos de contención a los que antes me he referido, los ERTES o la traslación de la obligación de declaración de concursos, van a acabar en algún momento a lo largo de este año 2021, y va a generarse una nueva situación de sobrecarga en la que los tribunales de justicia van a tener una altísima carga de trabajo, y, por lo tanto, yo creo que no hay momento mejor que este, ojalá no estuviéramos en presencia de ello, pero no hay momento mejor que este para fortalecer la mediación. Yo creo que la mediación, como decía antes, requiere... La institución existe, tiene una buena ley del año 2012, pero no es un problema de leyes, no es un problema de que existan mediadores. Hay un número importante de mediadores civiles, familiares, mercantiles, concursales. Por lo tanto, yo creo que lo que nos falta, cuando analizamos un poco por qué en España está tan poco desarrollada la mediación, lo que identificamos es, sobre todo, falta de conocimiento de la institución, falta de sensibilidad. Ahí yo creo que las instituciones, la Cámara de Comercio y también los profesionales, tenemos que reconocerlo, nosotros, los abogados, tenemos que asesorar a nuestros clientes para que utilicen con mayor intensidad la mediación, porque es muy razonable que puedan encontrarse soluciones a un volumen muy alto de asuntos en los que la solución negociada, acordada, seguramente tiene tanta calidad en términos de resolución de un conflicto, e incluso me atrevería a decir en términos democráticos, como la aplicación de una sentencia judicial de primera o segunda instancia. También me parece un acierto, hay que reconocer al César lo que es del César, que el proyecto de ley de sistemas alternativos de resolución de conflictos, de eficiencia procesal, va a permitir otorgar carácter necesario
a los procedimientos de mediación para que antes de acudir a la vía jurisdiccional haya que pasar por otros mecanismos que permitan esa resolución de conflictos. Me parece un acierto por parte del Ministerio de Justicia este proyecto de ley, actualmente en tramitación parlamentaria y que espero que sea aprobado próximamente por las cámaras, porque va, desde el punto de vista legal, también a crear un camino, un vehículo para la utilización más intensiva de la mediación que, insisto, los profesionales, los abogados, en particular, los notarios, los registradores, los procuradores, tenemos que incentivar a las empresas y a los ciudadanos a que lo usen con mayor intensidad, porque me parece que es muy fácil decir, inténtalo en vía de mediación y si no hay acuerdo, siempre te quedará la vía jurisdiccional en un plazo razonable y en un coste muy razonable. Por lo tanto, termino ya por no alargar mucho más mi intervención y termino como empezaba, querido Modesto, agradeciendo a la Cámara de Comercio de Cantabria la convocatoria de esta jornada, la oportunidad de contar con las instituciones tanto del Gobierno de Cantabria como del Colegio de Abogados de Cantabria para debatir estas cuestiones, para encontrarnos con las personas que ejercéis mediación aquí, en Cantabria y en Santander en particular, y para, entre todos, yo creo que conjurarnos para empujar la institución de la mediación, hacerla llegar al conjunto de la sociedad, hacerla llegar al conjunto de las empresas que sepan que en torno a la mediación tienen una vía, un vehículo que puede ayudar notablemente a la resolución de conflictos complementariamente con el sistema jurisdiccional. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Creo que ha quedado muy claro la importancia que tiene la mediación en la resolución de conflictos como una vía alternativa con plenas garantías y que pueda agilizar todos estos procedimientos. Y ahora, siguiendo con el orden del día, vamos a tener una mesa redonda donde la va a moderar Adolfo Díaz Zambrona, que es la parte del secretario de Cámara de Comercio de España, es el vicepresidente del Centro Español de tal, donde va a participar también Andrés de Diego, que es el decano del colegio, y Juan Antonio Rodríguez, que va a participar, aunque va a estar en online. Por lo tanto, os dejamos la mesa para que vengáis aquí y nosotros os escuchamos. Buenas tardes a todos. Consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior del Gobierno de Cantabria, presidente de la Cámara de Comercio de Santander, querido Modesto, presidente del Centro Español de Mediación, secretario general del Centro Español de Mediación, Andrés de Diego, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Cantabria y responsable jurídico de la Cámara de Cantabria, Juan Antonio Rodríguez, presidente de la Subcomisión de Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos del Consejo General de la Abogacía Española, que nos sigue telemáticamente. Señoras y señores, muy buenas tardes a todos. Lo primero, vaya por delante el agradecimiento a la Cámara de Comercio de Santander por habernos acogido hoy aquí en esta jornada que tiene por objeto, pues obviamente, dar a conocer y hacer pedagogía de lo que es la mediación. La mediación, desde un punto de vista técnico-jurídico, todos somos conscientes de que es como institución jurídica, es un sistema alternativo de resolución de conflictos a la jurisdicción ordinaria, como puede ser el arbitraje u otras.
Pero junto a esa acepción o junto a esa vertiente desde el punto de vista técnico-jurídico, está desde el punto de vista, y ahora me pongo ya el gorro de Cámara de Comercio en cuanto a institución que vela por los intereses generales de las empresas, tiene una vertiente empresarial que es perfectamente complementaria e igual de sólida y potente que la vertiente técnico-jurídica. ¿Por qué? Porque la mediación, desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de los intereses que defienden las cámaras de comercio, es un instrumento que constituye factor de competitividad para las empresas. Como digo, las cámaras de comercio tienen como una de sus funciones principales velar por los intereses generales de las empresas. Y precisamente ahora, como se ha comentado antes, en esta situación crítica en la que nos encontramos como consecuencia de la pandemia COVID-2019, las empresas van a jugar el papel clave, decisivo, o van a ser piedra angular de la recuperación que tenemos ahora, por una sencilla razón. Las empresas son las que generan empleo, el empleo es el que genera riqueza, la riqueza es la que genera el bienestar, y eso es lo que constituye que haya un crecimiento de nuestra sociedad. Y precisamente por eso, el año pasado, en la Cámara de Comercio de España ya dimos el paso a constituir un centro de mediación, que es el Centro Español de Mediación. En las cámaras de comercio velamos, como digo, por los intereses generales de las empresas, ¿no? Y desarrollamos una serie de líneas, de actividades que siempre van en apoyo de las empresas, como son la internacionalización, como son la formación, pero insisto, hay un tema fundamental que es la competitividad. Y es aquí donde yo creo que debemos incardinar desde la vertiente empresarial la mediación, que es un elemento clave para la competitividad de las empresas, porque lo que otorga la mediación a las empresas son una serie de ventajas innumerables que, pese a que la justicia, no pese, aunque o si bien la justicia española funciona muy bien, pero dada el volumen de asuntos que hay, dada las dilaciones en los plazos, pues la mediación otorga una serie de ventajas fundamentales. Y precisamente hoy aquí es de lo que estamos comentando y para ello tenemos dos testigos y dos ponentes excepcionales que nos pueden hablar y que están muy cerca de la mediación, como son Andrés de Diego, al que he presentado anteriormente, y por otra parte Juan Antonio Rodríguez. Yo sin más ya, después de esta breve introducción y después de las introducciones realizadas por el presidente de la Cámara de Cantabria y por el presidente del Centro Español de Mediación, ya me gustaría introducir este debate. Y comenzaría con Andrés de Diego, que es el decano del Ilustre Colegio de Abogados de Cantabria y responsable jurídico de la Cámara de Cantabria, que es la primera pregunta que te haría, Andrés, es, hemos estado un poco tocando temas generales. Si bajamos ya un poco más al terreno y concretamos, ¿cómo podrías resumir o concretar o definir principales atractivos que tiene la mediación frente a la jurisdicción ordinaria? Adolfo, muchas gracias por la presentación. Paula, querida consejera, Modesto, mi buen amigo Rafael, mi buen amigo que está en la isla de La Palma, ni más ni menos, Juan Antonio Rodríguez, compañero decano y presidente de la subcomisión de métodos alternativos de resolución de conflictos del Consejo General de la Abogacía Española. Antes que nada, yo quería dar un agradecimiento especial a la Cámara de Comercio, a la Cámara de España, por organizar este tipo de actos que yo creo que son absolutamente indispensables para poner en valor la mediación como un método de resolución alternativo a los conflictos. Rafael nos ha hecho una visión muy dinámica y muy concreta de la mediación, de sus beneficios, a eso me preguntabas, pero yo lo que primordialmente quería decir son dos cosas. Una, la necesidad de que la mediación se implante, y para que la mediación se implante es absolutamente necesario labores de pedagogía, labores de
conocimiento por parte de los ciudadanos y de los empresarios de las bondades, de las ventajas de este mecanismo que, insistimos, es alternativo al procedimiento judicial. La Consejería de Presidencia y Justicia, precisamente, yo creo que hace 2 o 3 años, seguramente serían más 3 que 2, convocó unas subvenciones para dar difusión a la mediación. El colegio participó con una entusiasta campaña, y digo entusiasta porque están aquí parte de los compañeros que participaron en ella, en la que hicieron vídeos, recorrieron la provincia informando en distintos foros de la mediación. Yo creo que fue un primer paso bonito en el que deberíamos abundar. También quería decir, antes de entrar en los detalles de la bondad, que es que son tan evidentes, yo creo que los conocemos todos, que no hace falta, es resaltar el compromiso de la abogacía con la mediación. Desde el punto de vista institucional, la abogacía tiene una subcomisión expresamente dedicada a la mediación, a los métodos alternativos. Juan Antonio sabrá de ello, pero cada vez que la abogacía se ha pronunciado sobre un proyecto de ley, en concreto hubo un proyecto de ley en el año 19, anteproyecto de ley del impulso de la mediación, al que se hizo alegaciones y en el que se establecía la obligatoriedad de la mediación como paso previo al acceso a la jurisdicción, tema muy conflictivo desde el punto de vista de la esencia de la mediación, partiendo de la voluntariedad, en la que en el informe que aprobó el Consejo General de la Abogacía, la abogacía decía que las instituciones de la abogacía española han tomado desde el inicio y muy seriamente partido a favor de la mediación, estableciendo mecanismos organizadores, formación, etcétera, por lo que las alegaciones iban partiendo de ese sentido, si bien oponiéndose al carácter obligatorio. La abogacía institucional está comprometida, la abogacía de Cantabria está comprometida con la mediación. Tenemos un ejemplar cuerpo de mediadores entusiastas, entregados a la labor, generosos en la entrega al trabajo que vienen realizando desde hace ya, yo creo que 4 años, desde el año 2017 que comenzamos, y fruto de este trabajo pues son múltiples actividades que desarrollan. Tenemos un convenio con el Ayuntamiento de Santander en materia de mediación hipotecaria para las personas que están en riesgo de exclusión. Estamos desde el año 2017 en el proyecto piloto en materia de mediación intrajudicial, el proyecto piloto al que luego nos referiremos por datos. Somos miembros de la subcomisión. Pilar, que está aquí conmigo, es vocal de la subcomisión del Consejo General de la Abogacía Española, y hemos impulsado aún más la mediación con el convenio que hemos suscrito con la Cámara de Comercio de Cantabria, que se ha ampliado a la Cámara de Comercio de Torlavega para precisamente establecer ese mecanismo de ofrecer a los empresarios, estamos en un ámbito empresarial, ofrecer a los empresarios mecanismos de resolución de los conflictos que tengan en el ámbito de sus actividades. Tenemos un centro de mediación con 140 mediadores formados, con una formación suficiente y eficiente para el desempeño, y en definitiva yo creo mostrar mi compromiso desde el punto de vista institucional. Yo no soy mediador en el sentido en el que aquí nos estamos refiriendo, pero sí quiero poner en valor el trabajo que se está haciendo desde el colegio, fundamentalmente a través de mis compañeros y mis compañeras. Los beneficios de la mediación, insisto que Rafa sintéticamente se ha referido a ellos. La mediación es un procedimiento voluntario, en lo que yo creo que debemos incidir, en la voluntariedad de la mediación y no condicionar el procedimiento judicial a la imposición. Ahí discrepo de Rafael en cuanto al proyecto de ley de eficiencia, que creo que debe ser mejorado en la tramitación posterior. El Consejo también ha hecho alegaciones. No cabe condicionar el procedimiento judicial. Desde mi punto de vista, a la mediación es absolutamente necesario que la mediación sea un procedimiento voluntario, precisamente para que sea eficaz. Decía que es un procedimiento voluntario en que 2 o más partes se someten a través de un procedimiento reglado. En la ley de 2012 se establece el procedimiento, y mediante una ayuda especializada, que también esto es interesante destacar, todos los mediadores no es que sean, en nuestro caso, abogados, sino que son abogados mediadores, porque han llevado a cabo para ello una labor, pues a través de esa ayuda especializada se encauza
y en su caso se resuelve mediante el diálogo y la participación activa de los afectados. En un procedimiento judicial estamos ante un procedimiento impuesto, coactivo, una de las partes lleva a otra al juzgado. Es un procedimiento en el que en la mayoría de las ocasiones, en la actualidad, ni siquiera las partes tienen protagonismo en el procedimiento, sino a través de su representación legal, de su abogado y procurador, y ni siquiera muchos que se quedan con la frustración de no poder en el acto del juicio hacer manifestaciones en defensa de su posición. En la solución alcanzada en la mediación tiene la ventaja también de la participación activa de las personas que se ven implicadas en el conflicto, que llegan a un acuerdo en el que están satisfechos, están comprometidos con ese acuerdo que suscriben. Por lo tanto, tiene un menor coste emocional, porque si nos vamos a la cara B, a la cara del procedimiento judicial, lo que comprobamos es que te dictan una sentencia que en muchas ocasiones es traumática, incluso puede ser traumática para ambas partes, y en la que muchas veces no conoces el contenido de los argumentos o de la decisión que se dicta por los juzgados. En definitiva, yo solo veo ventajas a la mediación, profesional, y a estas ventajas, lógicamente, también ha dicho Rafael, se debe añadir mucho menor coste económico que tiene la mediación sobre un procedimiento judicial, y por último, es indiscutible la ventaja temporal. Si acudimos a las estadísticas que estos días ha publicado el Tribunal Superior de Justicia a través del Consejo General del Poder Judicial de la duración media de los procedimientos, vemos que hay, por ejemplo, una ejecución de títulos no judiciales dura 28,5 meses de media. Estamos en que los medios de duración de los procedimientos de mediación, los datos también tengo aquí del proyecto de mediación intrajudicial, empiezan desde 15 días hasta como mucho 2 o 3 meses. En definitiva, que todos son ventajas y sobre todo la ventaja emocional de participar activamente en el resultado de la mediación. Muchas gracias, Andrés. Pues en efecto, quedan patentes y evidentes las ventajas y las bondades de la mediación. Como decía Andrés, es esencial la pedagogía, aparte, por supuesto, del compromiso de la abogacía con la mediación. Y por otra parte, como decía, tenemos también hoy la gran suerte de contar con otro ponente de excepción, que es Juan Antonio Rodríguez, que nos sigue telemáticamente, que de buena tinta sabemos que le hubiese gustado estar presencialmente, pero no ha podido. Juan Antonio, continúo contigo. A día de hoy, por razones obvias y como sabemos todos, los números de procedimientos de mediación son muy inferiores a los de la jurisdicción ordinaria. Eso, si lo vemos por el lado positivo, que es como hay que ver las cosas en la vida, nos lleva a que hay un margen muy grande de mejora para incrementar los procedimientos de mediación. Y ahí precisamente, Juan Antonio, la pregunta es ¿qué herramientas, qué métodos, qué medidas desde tu punto de vista podrían ayudar a colmar o a cubrir ese enorme margen de mejora que hay en la mediación, como por una parte decíamos sistema alternativo de resolución de conflictos, y por otra parte que les haga ganar competitividad a las empresas? Juan Antonio. Muy buenas gracias, Adolfo. Bueno, ante todo, sí que voy a puntualizar, porque como me han interpelado tanto Andrés como tú en que me encuentro en la isla de La Palma, sí voy a puntualizar que es muy a mi pesar mío, ¿eh? O sea, ya me hubiera gustado acompañarlos presencialmente en Santander y Cantabria. Bien, también me cumple obligatoriamente pues, dar las gracias por la invitación y haber tenido la deferencia de tener en cuenta el Consejo General de la Abogacía Española para esta jornada, y obviamente dar las gracias expresas a la Consejería al Gobierno de Canarias, al Gobierno de Cantabria, y en su nombre a la Consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior de dicho Gobierno, y a la Cámara de Comercio de España, al Centro Español de Mediación, y a la Cámara de Cantabria, el Ilustre Colegio de Abogados de Cantabria. Bien,
Bueno, en mis años de experiencia como abogado litigador, sí que he observado que el derecho procesal y la defensa en sala llevan consustancialmente unida la idea, efectivamente, de dos partes sometidas por mor de una ley procesal de general aplicación a una interpelación judicial. En esa interpelación o auxilio judicial, obviamente, nos encontramos con una, dos o más posturas enfrentadas y de la que la propia resolución del conflicto mediante sentencia conlleva por las partes la consideración personal siempre de un ganador y un perdedor. Y ello, o esta situación, se produce en todo tipo de procedimientos y en cualquier orden jurisdiccional. Incluso en aquella jurisdicción o procedimiento en que la propia idea de ganar o perder es incongruente con la naturaleza de la materia debatida. Me refiero expresamente, como bien puede ser el derecho de familia, ¿no? La idea del acuerdo, esta solución pactada y de desterrar esas posiciones básicas del derecho procesal, creo, sin duda, que va a permitir equiparar esas cifras a las que te refieres en los próximos años. Si bien, obviamente, es conveniente ser prudente en cuanto a esa pretendida equiparación, es obvio, y no podemos dejar de lado que somos una sociedad tremendamente litigiosa, o sea, se nos ha impuesto quizás socialmente o culturalmente que la solución a un conflicto es la interpelación judicial, y esto obviamente no puede ni debe ni necesariamente tiene que ser así. Una buena regulación, sin duda, es obvio que va a facilitar o por lo menos ayudar a facilitar el acceso a esa mediación y a otros medios alternativos de resolución de conflictos o medios adecuados de solución de controversias, si mejor se quiere. Y en este sentido, el anteproyecto de ley de medidas de eficiencia procesal del Servicio Público de Justicia, al que hizo referencia expresa tanto Rafael como Andrés, entiendo que va en esa dirección. Y es cierto que comparto con Andrés que la obligación o el requisito de procedibilidad en el que se ha dado a llamar de acudir al procedimiento de mediación, si bien es cierto y puntualizo que hablamos de una mediación mitigada, no termina de convencer no solo a la abogacía, sino a ningún operador jurídico. Hay que partir de la base, efectivamente, como bien puntualiza Andrés, y discrepo también de Rafael, en que el procedimiento de mediación es eminentemente voluntario, y así se debe, no solo se ha entendido tradicionalmente, sino que se debe de seguir en esa dirección. No podemos también dejar de significar que más de un 70% de los conflictos o las controversias mediadas extrajudicialmente o sometidas a un proceso de mediación han obtenido de una u otra forma acuerdos satisfactorios para ambas partes, o la multiplicidad de partes que se pueden someter a un proceso de mediación. Acudir a la mediación, incluso en el supuesto o aún en el supuesto de que no se formalice el acuerdo de mediación como tal, sirve de hecho en la mayoría de los casos para pacificar la relación o restablecer esas vías de diálogo interrumpidas, y en no pocas ocasiones resuelve definitivamente el conflicto por transacción. O sea, estamos hablando de una resolución definitiva y no provisional de un conflicto al margen de la interpelación judicial. Y ello incluso en supuestos en los que no ha sido necesario completar todo el proceso de mediación por una u otra cosa, por derivación judicial, por solución o negociación, por la intervención de un tercero ajeno a la relación. Me estoy refiriendo no ya al proceso de mediación, a la institución de mediación en sí, sino a otros métodos adecuados. Se puede llegar a materializar ese acuerdo sin necesidad de cumplir la totalidad del procedimiento de mediación, lo cual también puede y es una ventaja considerable. No disponemos de datos estadísticos fiables como para tener una referencia o un panorama revelador respecto a los diferentes medios autocompositivos, pero el propio Consejo General del Poder Judicial, los últimos datos, por lo menos de los que yo tengo conocimiento, que se les ha dado publicidad por medio del portal del referido organismo,
solo hacen referencia al 2015, si no me equivoco. Pero sí es verdad que el SIS, sí sabemos por medio del SIS que 6 de cada 10 españoles prefieren resolver los conflictos por medio de un acuerdo que suponga incluso y asumen como tal alguna pérdida o cesión de derechos para ellos. Esto es tremendamente revelador, ¿no? Porque un 62% de la población o de la ciudadanía valora especialmente, igualmente, no solo que prefieren llegar a un acuerdo con más o menos celeridad y pérdida de derechos, sino que valora positivamente y especialmente a la hora de elegir un profesional del derecho la capacidad que éste tiene para buscar un acuerdo razonable frente al conflicto, a la controversia que se le plantea. Desde la publicación de la Ley 5/2012 de 6 de julio de mediación en asuntos civiles y mercantiles, a la que hizo referencia con anterioridad Andrés, el nivel de conflictividad en nuestra sociedad es cierto que ha podido tener, bueno, de hecho lo tiene, picos más o menos relevantes hasta la situación del inicio de la pandemia COVID-19, que tampoco podemos obviar por la inherente masificación que se prevé en los diferentes órganos jurisdiccionales, bien en el ámbito jurisdiccional civil, en el penal, en el social o, como bien puntualizaba Rafael, en el propio ámbito de los juzgados de lo mercantil. Obviamente, esta situación es excepcional, que ya sobredimensionan la ya de por sí masificación que venimos arrastrando en la Administración de Justicia, ha tenido obviamente reflejo en el mayor número de casos y conflictos que son objetos de judicialización por medio de la interpelación judicial de la ciudadanía en general. Pero sin embargo, no tenemos constancia, al menos del Consejo General, por lo menos, al menos yo no la tengo de manera oficial, que haya supuesto la misma proporción que se incrementaran esos asuntos abordados desde un enfoque de mediación y muchísimo menos. En realidad, el desgaste o la falta de progreso en la mediación ha llevado al legislador a tratar de buscar fórmulas como lo fue el anteproyecto de ley de impulso de la ley de mediación, pues que lamentablemente ha quedado, o bueno, no es que haya quedado un saco roto, pero sí parece que definitivamente o provisionalmente aparcado. Y ahora el anteproyecto de ley de medidas de eficiencia procesal del Servicio Público de Justicia, a la que efectivamente, como bien puntualizaba Andrés, la abogacía española hizo en su día tanto al anteproyecto de ley de impulso a la ley de mediación como al propio anteproyecto de ley de medidas de eficiencia procesal del Servicio Público de Justicia, las pertinentes alegaciones, que no fueron tampoco pocas. ¿Por qué? Porque la regulación legal de la mediación, tanto a nivel nacional como autonómico, se ha encontrado históricamente con barreras, a nuestro entender, de puesta en marcha más que notorias. No solo por el propio legislador, sino por el profesional, por qué no decirlo, y por la ciudadanía, que se debe de entender y no debe asustar asumirlo como propio, que se desconfía y que en cierta medida no ha facilitado esa implementación social o en el mundo empresarial que por lo menos se le debe de esperar por las bondades o ventajas que la misma que ese instituto de mediación o ese procedimiento de mediación representa, y que también bien ha puntualizado los que me han precedido en el uso de la palabra. Por ello, la primera reflexión que nos podíamos hacer es que si tenemos mayor número de conflictos en nuestra sociedad, ¿por qué no ha encontrado en la mediación un cauce idóneo, o por qué efectivamente no se ha encontrado ese cauce idóneo para gestionar esas controversias que surgen en el seno de la misma? O sea, me estoy refiriendo a la sociedad. Puede ser porque se trata de una herramienta que se está usando de forma indebida, porque es desconocida por parte de la sociedad, de la que no ha sido capaz de descubrir esas ventajas que puede ofrecer por los principios que en ella se contienen y en los que se sustenta, o simplemente porque no se ha establecido una publicidad desde los organismos públicos que la haya promocionado como tal y haya transmitido a esa sociedad las bondades que ese sistema representa. Yo, por concluir y no extenderme más, por concluir o como conclusión a la pregunta o a la interpelación que me realiza, y teniendo en cuenta los pocos datos de que se disponen respecto a la mediación, por ejemplo, por derivación judicial, pues estos datos hablan por sí mismos, ¿no? Me permito significar, por ejemplo, que en el orden jurisdiccional civil el total de mediaciones terminadas con acuerdo, y esto es un dato extraído
de los pocos que ha publicado el propio Consejo General del Poder Judicial, pues son, en el orden jurisdiccional civil, el total de esas mediaciones terminadas con acuerdo representan un 43,36% frente al 56,6%. Pero, sin embargo, en un orden jurisdiccional totalmente diferenciado, como puede ser el penal, que llama poderosamente la atención de que se lleguen a más transacciones o a más procedimientos de mediación en un ámbito penal como el civil, el total de las mediaciones terminadas con acuerdo en este orden jurisdiccional penal es nada más y nada menos que del 79,26% en el año 2015 frente al 20,73% sin acuerdo. Esto debe entenderse, obviamente, que estamos hablando de derivación judicial, ¿no? Y todo ello a pesar de que alrededor de un 54,7% de los casos derivados judicialmente no acuden a la primera sesión informativa, bien por no ser localizados o no tener interés o efectivamente no querer participar o someterse al proceso de mediación. Si dentro de ese 54,7% y teniendo un dato tremendamente relevante de que ese 40 y tantos % restante ya se alcanza un 80% de mediación y que obviamente hacen su contrario, pues dentro de ese 54, dentro de ese 55, por no marear cifras, son porque no, de alguna u otra forma, no hemos podido localizar o transmitir al usuario, al ciudadano, las bondades del procedimiento de mediación, llámese con una sesión informativa o exploratoria, pues sí, no cabe sino concluir que es cuestión de tiempo y de oportunidad política y de política, de gestión política, el llegar a, no me atrevería a decir, a una equiparación del procedimiento judicial, porque no tiene equiparación con el procedimiento de mediación, pero sí de una aproximación considerable o notable de las cifras a las que hice referencia. No sé si he explicado más o menos lo que se pretendía de la pregunta, pero bueno, como habrá tiempo quizás de poner con más claridad, pues lo haremos en un momento posterior. Muchas gracias, Juan Antonio. Juan Antonio ha hecho mención a lo largo de su intervención a un elemento que es clave en este tipo de instituciones, que es la confianza. Obviamente, cuando hablamos de sistemas alternativos a la resolución de conflictos, alternativos a la jurisdicción ordinaria, uno de los pilares o elementos claves para que tenga éxito, en este caso la mediación, es la confianza de los potenciales usuarios. Clave. Sin confianza, nadie va a ir a una institución o un sistema que sea alternativo a la jurisdicción ordinaria. Nadie pone en duda la confianza que se deposita por los ciudadanos en la jurisdicción ordinaria es mucho mayor a la que se puede depositar en una institución de mediación. Y obviamente esa confianza no se hace en poco tiempo. Esa confianza hay que madurarla y consolidarla. Y ahí precisamente es clave el buen hacer de las instituciones de mediación. Andrés, en su intervención anterior, hacía referencia al compromiso de la abogacía en general con la mediación, al compromiso de la abogacía en Cantabria con la mediación. Hacía también mención a que se cuenta aquí con un centro de mediación con 140 mediadores cualificados y formados. Entonces, yo, Andrés, la pregunta que te hago, y además también, hablando antes, como hacía referencia tanto el presidente de la Cámara de Cantabria como el presidente del Centro Español de Mediación, y tú mismo, que también hay que, o tenemos que aspirar a que haya una sinergia entre la administración pública y, en este caso, la mediación, aprovechando la oportunidad que nos brinda la consejera de estar aquí. Coméntanos, Andrés, todo lo que, matizando más, que antes ha dado una pincelada, una brocha gorda, coméntanos con un poco mayor de concreción todo lo que aquí en la Comunidad de Cantabria estáis haciendo para la promoción de la mediación. Sí, bueno, yo antes me refería de forma sintética a actividades que está desarrollando nuestro colegio en materia de mediación. Hablaba de el convenio con el Ayuntamiento de Santander. Es un área muy especializada porque es
mediación hipotecaria, en el que, bueno, tengo aquí datos desde el 2013, bueno, pues sobre todo en los periodos de mayor crisis económica vinculada con las crisis financieras, pues hemos tenido que asistir a muchas personas en riesgo de exclusión social, en riesgo de pérdida habitacional, y efectivamente realizar una labor de mediación con las entidades financieras que promovían ejecuciones hipotecarias. Pero yo creo que el proyecto estrella de Cantabria, que surge en junio de 2017, que firmamos con Rafa de la Sierra, que era consejero de Presidencia, es el proyecto de mediación intrajudicial. Del proyecto de mediación intrajudicial sí que hay datos concretos por la que la Consejería está haciendo un seguimiento de este convenio. Yo tengo los datos aquí. Los datos no son nada esperanzadores. Tenemos que volver al principio y volver a insistir en la labor pedagógica que se debe hacer desde todo tipo de instituciones, tanto de mediación, corporaciones de derecho público, como desde la administración pública, para insistir en cambiar esa mentalidad que hay en los ciudadanos de la judicialización necesaria de los conflictos para buscar esas otras alternativas, como puede ser la mediación. Decía que tengo los datos del proyecto se inicia el 23 de junio de 2017 y a 31 de diciembre de 2020 se derivaron a mediación desde los juzgados y tribunales un total de 730 procedimientos judiciales, de los que 151 corresponden a jurisdicción civil pura, es decir, los juzgados de primera instancia, y lo que más, porque el proyecto nació con esa vocación de los juzgados de familia, 579 en el ámbito de familia. Son 730 procedimientos. Pues bien, están por quien ha pasado la sesión informativa. Bueno, si llegamos al final, vemos que se inician y aceptan iniciar el procedimiento de mediación, es decir, pasan la fase informativa 226 de esos 730 y de los 226 abiertos concluyen con acuerdo 82, que es un 36% de ese dato. Insisto que los datos no son esperanzadores, pero que tenemos que apostar por la mediación porque es ineludible. Los textos legislativos, los proyectos de reforma siempre inciden en el aspecto de quitar carga de trabajo a los juzgados y tribunales, que efectivamente es un objetivo loable de estas leyes de eficiencia procesal, como no, pero no solo por quitar carga de trabajo a los órganos jurisdiccionales, sino por propias ventajas desde el punto de vista personal, psicológico y del resultado de la mediación, que es lo que yo creo que hay que explicar. Tenemos que insistir en la mediación. Nosotros ahora estamos precisamente con la consejera y con el director general de Justicia pues haciendo el borrador de reglamento de asistencia jurídica gratuita. El Colegio de Abogados viene reivindicando, nos está costando un poco sacarlo adelante, pero seguro que lo conseguimos. Viene reivindicando, entre otras dos cuestiones, la introducción de la mediación en el texto propuesto por la Consejería, y que me resaltaba ahora la consejera en la conversación que hemos tenido previamente. Hay que hacer un esfuerzo porque en los servicios de orientación jurídica, que es donde recibimos a los ciudadanos que carecen de recursos, se insista en la posibilidad de acceso a la mediación, lo cual evidentemente yo creo que no tiene discusión y evidentemente tendremos que asumir con convicción esa situación, pero en compensación entendemos que la mediación debe estar dentro de los módulos cubiertos por la asistencia jurídica gratuita. En definitiva, que ese trabajo de mediación, que es un trabajo profesional, en muchos casos llevan a cabo abogados y abogadas, y que se desarrolla en el ámbito próximo al procedimiento judicial, insisto, debe tener su módulo correspondiente. Y hay una segunda cuestión que estamos empezando ahora a hablar de ella mucho, el mecanismo de la segunda oportunidad. El mecanismo de la segunda oportunidad es todas aquellas personas que han perdido todos sus bienes, bueno, que están en trance de perder todos sus bienes y que carecen de solvencia y que tienen que acudir a ese
bien denominado mecanismo de la segunda oportunidad, en cuanto que la finalidad es que esas personas puedan tener una segunda ocasión de rehacer su vida sin la carga que supone las deudas con las que vienen. Ese mecanismo de segunda oportunidad tiene 3 fases, si no me podrán corregir algunos los que están aquí presentes. Una primera fase que es de mediación previa, precisamente con los acreedores, para llevar a cabo el intento de un acuerdo previo, la fase concursal, en la que hay que tramitar un procedimiento que debe llegar a la finalización, y con una técnica especial. Nosotros en el colegio estamos últimamente insistiendo mucho en formación en segunda oportunidad, tras la conclusión, tras la resolución que dicte, que finalice el concurso, instar la liberación del pasivo insatisfecho. Este es el procedimiento que viene cubierto por el mecanismo de segunda oportunidad. Pues bien, entendemos que no hay duda, lo explicaba Rafael también al principio, la pandemia nos ha traído muchas cosas malas. En el ámbito de la justicia, una parada de la Administración de Justicia inconcebible por un plazo de 3 meses prácticamente, y nos va a traer que cuando terminen las financiaciones estatales, los avales del ICO, los ERTES, va a haber procedimientos concursales de personas físicas, de personas jurídicas, y en definitiva abundante situaciones de personas físicas que van a tener que acudir a este mecanismo y que necesitan de un asesoramiento. En la Cámara, en el convenio que tenemos con la Cámara de Comercio de Cantabria, hemos detectado, llevamos poco tiempo con el convenio en marcha, pero sí hemos detectado que viene mucha gente o llama mucha gente con esta solicitud de que quiere tramitar el mecanismo de segunda oportunidad. El problema del mecanismo de segunda oportunidad es que estas personas vienen sin solvencia para hacer frente a los costes que deriva de la tramitación del procedimiento de segunda oportunidad, y obviamente ni la Cámara ni el colegio tiene posibilidad de financiar esto. Pues esto sería un campo donde explorar para que, con una financiación de alguna de la Consejería de Industria, de quien sea, lo decía Modesto también al principio, se pueda poner en marcha y se pueda prestar este asesoramiento a personas físicas que han perdido su vida y que tienen derecho a tener una segunda oportunidad. En definitiva, yo creo que debemos insistir por esta vía. Uno, la pedagogía, y otro, la formación. Nosotros estamos trabajando mucho en formación de mediación y en formación insisto, últimamente de mecanismo de segunda oportunidad, y un apoyo público a estas iniciativas para que estos ciudadanos que, insisto, están en situación económica de riesgo, puedan tener una asistencia jurídica gratuita como mandata el artículo 119 de la Constitución española. Muchas gracias, Andrés. Comentabas que los datos que arrojan las estadísticas pues tienen un margen de mejora importante. Yo me quedaría con eso por el lado positivo, o sea que hay mucho que mejorar, y por otra parte también decías que mucha pedagogía para el desarrollo y el incentivo de la mediación. Hemos comentado a lo largo de la jornada de hoy, de pasada, al hilo de qué son los elementos o medidas que pueden impulsar o fomentar la mediación, entre otros, y desde el punto de vista de las administraciones públicas, las iniciativas legislativas. A día de hoy, como todos saben, pues se está tramitando el anteproyecto de ley de medidas de eficiencia procesal, y me gustaría preguntarle a Juan Antonio cuál es su opinión acerca del anteproyecto de ley, cuáles son las ventajas que pueden contribuir al fomento y al incentivo del arbitraje, y al igual que también la pregunta que le hago a Juan Antonio, se la hago extensiva después, por supuesto, si hay tiempo, Andrés, para que también nos dé su breve opinión sobre qué piensan de ese anteproyecto de ley. Juan Antonio, ¿cuál es tu opinión sobre el anteproyecto de ley? Bueno, dejando al margen que hicimos alegaciones del Consejo General de la Abogacía Española de casi 400 y tantos folios al anteproyecto de ley, no solo en
en el ámbito referido a los diferentes métodos autocompositivos a que se refiere el texto, puesto que habla no solo de los tradicionales como arbitraje, mediación, conciliación, oferta, bueno, de toda índole, sí que siendo positivos, y por resumir, se hace en cierta medida justicia a la abogacía al reconocer a priori la importante labor conciliadora o negociadora que tradicionalmente ha venido desarrollando la abogacía, ¿no? Y que supone en la práctica, y hay que reconocerlo así abiertamente y no tener rubor de decirlo, un primer cribado, un importante cribado, un notable cribado de cualquier tipo de conflictos, muchos de los cuales efectivamente alcanzan solución por este medio. Nos referimos, bueno, nombraste al arbitraje, no sé si fue un lapsus, pero bueno, sí, estaríamos en otro ámbito, pero a la conciliación, iba a decir, a la mediación, bueno, a la conciliación también o cualquier otras acepciones autocompositivas, sin necesidad de acudir a la vía judicial. No obstante, se entiende o entendemos que la oportunidad de iniciar o no una negociación o de acudir a otra vía alternativa para la defensa del interés y derecho que se le ha confiado al profesional del derecho y por ende a la ciudadanía en general, debe quedar a la libre valoración y decisión de las partes, y aunque se aprecia el esfuerzo que se ha hecho para mejorar ese tratamiento que se ha dado a estas vías alternativas respecto de otros proyectos anteriores, como el que ya preveía, sin ir más lejos, el propio anteproyecto de ley de impulso a la mediación, se insiste en que no es conveniente, aunque sea de forma prudencial, porque tampoco quiero contradecir a Rafael, es una opinión también personal y es institucional, que no es conveniente que se imponga como requisito de procedibilidad. Es cierto, y Rafael tiene razón, o la pudiera tener, en que ese requisito de procedibilidad hace hincapié en lo que bueno, hemos dado en denominar obligación mitigada, que no es otra cosa que no someter al proceso de mediación hasta la conclusión, o sea, a todo el proceso de mediación, a todo el proceso al que se refiere la ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles, sino solo a un primer, por decirlo de alguna forma, y entre comillas, para que no se nos malinterprete, porque quizás no es el foro, en ese primer estadio de una sesión informativa y en algunos casos acompañada de una sesión exploratoria, no debería de ir más allá. Bueno, si bien desde el Consejo General de la Abogacía consideramos que la efectividad de los derechos encuentra su garantía definitiva en la tutela judicial, eso no hay quien lo discuta, no es menos cierto que no puede quedar relegada una suerte, y ahí hilo con mi comentario anterior, de vía subsidiaria, o si se quiere, y por qué no decirlo, de segundo orden, que parece que se pretende en la defensa que el ciudadano interpela, ¿no?, respecto a un asunto en concreto que no es sino el conflicto de la controversia que somete a interpelación judicial o a un proceso de negociación. Al contrario, si queremos que estas vías extrajudiciales, la que fuera, en concreto la mediación, sean utilizadas y efectivamente, valga la redundancia, sean efectivas, es necesario que las partes confíen plenamente en que la Administración de Justicia está en condiciones de resolver en un periodo razonable y con un contenido previsible ese conflicto que se les plantea a las partes. Esto tiene que ser así necesariamente, pues de otro modo el recurso a la vía previa sería el mecanismo, o será el mecanismo del que sirva a quien no quiere buscar la solución de la controversia simplemente para demorarla, ¿no? Y ahí es donde vemos el graso error de establecer el requisito de procedibilidad, porque el requisito de procedibilidad funcionaría a priori si las partes quieren que se produzca ese acercamiento de posturas, pero nos encontramos en la mayoría de los casos, o aunque sea en una minoría, si se quiere, en que una de las partes es la reticencia, es la que pretende demorar una acción judicial o el ejercicio de un derecho. Y ese es el verdadero problema. ¿Qué pasa cuando se establece el requisito de procedibilidad sin excepción y nos encontramos con que una de las partes lo único que quiere es dilatar la resolución definitiva del mismo? Bueno, es que prueba de ello, por ilustrar y porque se me entienda, prueba de ello ha sido, como creo que lo puntualizó Andrés,
la reciente experiencia de la reclamación previa ante las entidades de crédito en materia de cláusula suelo introducida por el Real Decreto Ley 1/2017, que ha sido un total y absoluto fracaso. O sea, ha habido una masificación en bloque de procedimientos judiciales que ha llevado al Ejecutivo y a crear una especialización en el orden jurisdiccional civil de especialización y de vías atractivas a favor de los llamados juzgados que conocen, los juzgados de cláusula suelo, los juzgados que conocen de las impugnaciones de condiciones generales de la contratación. Casi todos tienen ámbito provincial y que están tremendamente masificados. ¿Por qué? Porque esa reclamación previa, esa especie de requisito de procedibilidad que era intentar o gestionar la reclamación previa ante las entidades financieras, pues no ha logrado su fin. En cuanto a la pregunta que me hiciste, porque fueron dos, y luego le doy paso a Andrés. Bueno, yo entiendo que no es cometido del Consejo General de la Abogacía Española inculcar la mediación como sistema de resolución de conflictos en una sociedad que efectivamente hay que reconocer que tenemos totalmente mecanizados a acudir a la interpelación judicial. Pues es cierto y no debemos de ignorar que efectivamente, como ya se ha dicho con anterioridad, somos una sociedad tremendamente litigadora, bien por el motivo que sea, bien sea por imposición, por constitucionariamente, por cultural o socialmente, se nos ha impuesto o lo hemos asumido como tal. Esta función de socializadora o de socialización de los medios adecuados a solución de controversias que se pretende y la abogacía lo exige a diario, por razones obvias, o al menos sería lo ideal, debe necesariamente de corresponder, y en efecto corresponde a los poderes públicos y no a otro tipo de corporaciones, llámese institutos de mediación, llámese Consejo General de la Abogacía Española, llámese el Instituto Español de Mediación o llámese las cámaras de comercio o cualquier otro ente de la índole que fuera que tuviera suscrito convenios. Eso no quita que todos estos entes que he significado, hagamos esas funciones, pero no podemos asumir como propias las que son inherentes al Estado. Al margen de esta consideración, entendemos que desde el Consejo General de la Abogacía que sin duda la única manera de potenciar la mediación es conociéndola. Es decir, la formación específica de los operadores jurídicos, bueno, no solo de los operadores jurídicos, sino del ciudadano, que al fin y al cabo es el que exige que ese procedimiento, esa solución extrajudicial, esa solución consensuada se produzca, solo se va a llevar a efecto si se conoce, y eso es lo que potenciará el uso definitivo de la misma. Por otro lado, en derecho existen múltiples opciones cuya utilización haría la mediación más atractiva al ciudadano, no solo en los conflictos civiles y mercantiles, sino en otros campos muy importantes como el contencioso administrativo o el social. Pueden ser la imposición de costas judiciales, ventajas de tipo fiscal de toda índole, que ya vienen siendo objeto de debate hace mucho tiempo en la subcomisión que tengo el honor de presidir a día de hoy, y que ya ha hecho suya el legislador en anteproyectos de textos legales, como es el caso del anteproyecto en concreto de eficiencia procesal. Incluso ha ido más allá y ya ha dado un paso más en pretender una universalización que siempre se ha reivindicado desde la abogacía, de contemplar en los módulos de retribución, modificar la ley de asistencia jurídica gratuita en este sentido para que se produzca el efecto tan ansiado por Andrés, que dijo de que eso lleve inherente la modificación de los módulos de retribución de los baremos a nivel de zona ministerio y obviamente de los reglamentos de desarrollo de las comunidades autónomas con las competencias transferidas en justicia. Pues no sé si me cedo de tiempo o también podría decir... Yo creo que, Juan Antonio, si te parece bien, vamos ya terminando porque vamos con un retraso importante y además la excelentísima señora consejera que nos está aquí acompañando, creo que tenía otro compromiso y por lo tanto te agradecería nuevamente que fuésemos ya terminando, por favor. No, termino, si nos da tiempo seguimos y lo dejo aquí. Pues muchas gracias, Juan Antonio, por esas reflexiones que haces sobre el anteproyecto de ley.
Vamos ya terminando el debate, agradeciendo enormemente a los dos ponentes de excepción que hemos tenido, que ha sido un honor y un placer y un privilegio poder contar hoy con estos dos ponentes de excepción que conocen muy bien el mundo de la mediación. Y bueno, pues yo creo que después de la jornada de hoy queda claro cuáles son las bondades y las ventajas de la mediación y especial énfasis, como decíamos todos, y ha hecho especial hincapié Andrés, es fundamental la pedagogía y en particular hablando de mediación civil y mercantil, no nos olvidemos que los principales usuarios en los conflictos civiles mercantiles, además del resto que hay, como ha hecho mención Andrés, de 540 eran del tema de la jurisdicción familiar, pero en el ámbito empresarial y en el ámbito de la mediación civil y mercantil, los principales usuarios son las empresas y que para las empresas tenemos que grabarnos a fuego que para las empresas la mediación es factor de competitividad. Es la conclusión a una de las conclusiones a las que podemos llegar y yo sin más ya terminamos el debate. Muchas gracias a todos y doy ya paso para la clausura a la señora consejera que ha tenido la amabilidad de acompañarnos en la jornada de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Antonio, Andrés y Adolfo, por vuestras intervenciones. Y ahora quiero agradecer una vez más la presencia de Paula Fernández, que es la consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior del Gobierno de Cantabria, y simplemente invitarte, por favor, a que subas hasta aquí y nos digas unas palabras de clausura antes de la mesa de trabajo que vamos a celebrar a continuación entre el Ilustre Colegio de Abogados de Cantabria y el Centro Español de Mediación. Paula. Pues muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias, Modesto. Bueno, pues saludar a Modesto, al presidente de la Cámara, y agradecer, como decía Andrés, que se hagan estos foros porque son indispensables para el trabajo que tenemos de seguir dando a conocer este método de resolución de conflictos que es la mediación. Agradecer a Rafael Catalá, el presidente del Centro Español de Mediación, que nos haya hecho esta primera conferencia inaugural de estas jornadas de hoy. Y también a los ponentes de la mesa redonda, como no, Andrés, a Adolfo y a Juan Antonio. Y saludar también a todas aquellas personas que nos están escuchando por streaming, que es un verdadero gusto, ¿no?, que hayamos descubierto este sistema, que ha sido una de las cosas positivas que nos ha traído la pandemia, y que lo sigamos manteniendo porque llegamos mucho más lejos y también de eso se trata, de que el trabajo que se está haciendo hoy aquí pues llegue lo más lejos posible. Por mi parte, pues bueno, pues muchas cosas, sobre todo pues también felicitar, ¿no?, aprovechar para felicitar a la Cámara de Comercio de Cantabria y al Colegio de Abogados por ese convenio que acabáis de firmar, que es, como yo digo, un hito más para seguir avanzando en mediación en la Comunidad Autónoma de Cantabria. Siempre lo digo, me ha gustado mucho estar aquí este rato y me gustaría poderme quedar a la mesa de trabajo. Tengo un acto en los Corrales de Buena porque, bueno, estudié en la Universidad de Cantabria, que no lo ha dicho nadie, pero tenemos un extraordinario máster de mediación y siempre que acudo a algún acto de estas características me encuentro con alguna cara amiga de algún compañero de aquel máster y, por lo tanto, yo creo firmemente en la mediación como método alternativo para resolver conflictos. Decía que hay que hablar en positivo también. Yo también tengo los datos que ha dado a conocer a Andrés, pero también de esos datos quiero destacar algún dato positivo. Bueno, lo primero, que en Cantabria tenemos un colegio de abogados que cree firmemente en la mediación. Y no lo tienen todas las comunidades autónomas. Por lo tanto, yo creo que eso lo tenemos que poner en valor aquí en Cantabria porque es fundamental tener al colegio que tenemos y tener a una persona como Andrés, que se le ha visto cuando ha hablado con el entusiasmo que lo ha hecho porque cree en lo que está diciendo. Siento decir que coincido con ellos en que los que somos tan puristas con la mediación, pues no podemos dejar de pensar que es voluntaria y no sé si el proyecto de ley, dependiendo de cómo acabe, pues va a ser lo mejor para que esto siga hacia adelante. Pero también entiendo que aquellos que llevamos tanto tiempo luchando porque se conozca la mediación, pues queremos correr un poco porque si no ya no vamos a llegar a tiempo y esta también es una forma de avanzar, ¿no? Porque parece un viejo mantra, pero hay muchísimos ciudadanos que no conocen la mediación, muchísimos ciudadanos. Por eso yo creo que es indispensable esta jornada y por eso yo creo que tenemos que seguir trabajando de manera coordinada
las asociaciones, las cámaras de comercio, los poderes públicos, las empresas, en conseguir difundir la mediación. Tuvimos 2 años en la Consejería de Presidencia, lo ha dicho Andrés, esas subvenciones para esa divulgación y probablemente sea el momento de volver a convocar esas subvenciones para que más colectivos puedan seguir aprovechando estas oportunidades y seguir divulgando este método para que podamos trabajar en ello, ¿no? Porque lo ha dicho todo el mundo y no lo vamos a repetir, costes, tiempos, pero sobre todo justicia. Yo creo que aquellos que llegamos a un acuerdo de manera voluntaria entre las partes vamos a cumplir ese acuerdo mucho mejor que el que nos imponga una sentencia. Por lo tanto, larga vida a esa posibilidad de seguir resolviendo los conflictos a través de la mediación. Bien, bueno, coincidimos todos y lo hemos dicho también, lo ha dicho el señor Catalá, es el momento de la mediación, porque a partir de ahora estamos esperando cómo va a haber una sobrecarga en nuestros juzgados y tribunales, fruto de todo lo que hemos vivido y lo que va a venir con la pandemia, en los juzgados de lo mercantil, en los juzgados de lo social. Creo que es el momento de aprovechar ahora para poder seguir trabajando en mediación. Pero yo, que lo comentaba antes, tenemos que seguir trabajando en ese cambio de mentalidad colectiva. Soy también competente en despoblamiento y lo decía en el círculo cerrado. Cuesta mucho llegar a convencer a todo el mundo de que se vive mucho mejor en un pueblo que en una ciudad, siempre que se tengan al alcance todos los servicios. Y para luchar contra el despoblamiento hay que cambiar la mentalidad de las personas. Y también para luchar por imponer la mediación hay que cambiar muchas mentalidades. Y eso cuesta mucho y eso es una labor de todos porque es muy difícil y muy complicado. Decía Andrés los datos del proyecto piloto de la mediación intrajudicial que puso el Gobierno de Cantabria hace ya más de 3 años y de ahí él lo ha dicho. Yo destaco 2 cuestiones positivas. En la mitad de los casos, el 61% de los casos aceptan iniciar la mediación. Bueno, creo que no es un dato malo. Dentro de los datos que ha dicho Andrés, eso hay que destacarlo como positivo. Bueno, en la mitad de los casos que se derivaron no comparecieron alguna de las partes. Eso es falta de conocimiento y también falta de confianza. Lo decías y es así. Tenemos que seguir divulgando la mediación para seguir ganando confianza en esta mal llamada herramienta, porque no es una herramienta, pero tenemos que seguir trabajando en esa confianza. Bien, creo que la mediación exige reformas ambiciosas y valientes, reformas legislativas que espero que podamos vivir todavía en este año que nos queda. Y bueno, pues creo que poco más puedo añadir a todo lo que se ha dicho. Cojo, por supuesto, el guante de Andrés. Creo que en este trabajo que estamos haciendo y que vamos a hacer conjuntamente con el decreto de justicia gratuita que tenemos por delante en Cantabria, que ha llegado la hora y no podemos esperar más para poder verle en vigor, creo que tenemos que añadir en la orientación de la justicia gratuita del sistema de mediación. Por lo tanto, nos ponemos a trabajar en ello, Andrés. No son pocos los retos que nos esperan y la única manera de poder conseguirlos pues, es estar unidos y coordinados para trabajar en una misma dirección y un mismo camino dentro de los distintos escenarios en los que trabajamos cada uno de nosotros, que son totalmente diferentes, pero que si el fin común es conseguir la implantación de la mediación en la sociedad, pues ese es el camino y démonos todos la oportunidad de intentarlo, porque desde luego desde la Consejería de Presidencia y desde la Dirección General de Justicia vemos que merece la pena conseguirlo y en ello vamos a seguir trabajando. Y nada más, para que podáis seguir trabajando. Luego, Paula. ¿Cómo seguimos ahora? Ahora seguimos con... No, pero la gente no, porque hay gente conectada. Ah, vale. Yo creo que sí. Me parece que había preguntas, además. Sí, sí. Nosotros también. Sí. Bueno, lo único por no... El tema de...
seguimos con preguntas de los asistentes. Sí, me ha parecido ver que había preguntas y ya hay preguntas. Hola, buenas tardes. Ha sido muy interesante. Buenas tardes. Ha sido muy interesante las ponencias que habéis realizado y bajo mi experiencia, principalmente lo que quería es poner en vuestro conocimiento el tema del arbitraje. Para las empresas, yo tengo una compañía, es muy importante en los contratos la pedagogía sobre el arbitraje. Pero el arbitraje, en el caso que yo tuve, tiene una parte mala. Es que no tienes derecho a poder ir a la justicia por un mal laudo arbitral. En el caso mío, yo elijo digamos, juez, un abogado ajustado a la Cámara y asociado al Colegio de Abogados de Cantabria. Y me encuentro que este señor no entiende del lucro cesante. Caso 1 del año 2006 de la Cámara de Comercio sobre unos 4 millones de euros, según la tasación pericial. Y no puedo recurrir a otra instancia. Luego eso, cuando estamos velando con el interés general, pues habrá que en estos anteproyectos de ley poner blanco sobre negro y si queremos agilizar la justicia y que personas que ocupan ciertos puestos relevantes en grandes multinacionales quieren pisar a la empresa familiar, pues que no puedan. A mí se me amenazaba 10 años de juicios. Esto no me había leído ni el contrato. Una multinacional. En el contrato yo había puesto en su negociación una cláusula de punta arbitral de la Cámara de Comercio. Y después de la mediación, y no llegaron a acuerdo, abogado por mi parte, y el Colegio de Abogados de Cantabria, y abogado por la parte contraria, nos fuimos a la Junta Arbitral, como decía el contrato. En resumidas cuentas, me parece muy bien lo de la pedagogía. Pedagogía para todos los miembros del Colegio de Abogados de España. Claro, el no entender del lucro cesante, pues yo creo que es un tema muy importante en el caso mío, porque hay otras cosas detrás. Bueno, solo quería poner en conocimiento esta experiencia que yo tuve. Yo abogo por la mediación, abogo por las juntas arbitrales y si se me da una exposición, pues lo seremos. Bueno, bueno, lo primero que muchísimas gracias por la intervención. Y por supuesto, como todos sabemos, hay que distinguir entre la mediación y el arbitraje, como lo ha puesto en manifiesto usted, está claro. Y al hilo de su intervención, una vez más me reitero en que uno de los pilares principales en este caso hablando de arbitraje, pero que también se puede predicar de la mediación, es la confianza en el usuario de la institución. A día de hoy usted, por lo que cuenta, es obvio que no tiene la suficiente confianza como para acudir a este tipo de instituciones y aparte pues tiene la experiencia que tiene y qué mejor prueba de la confianza que puede tener una persona en una institución que la propia experiencia que ha sufrido. ¿Por qué hablo de confianza? 2006, y yo hablo ya de mi experiencia concreta en la Corte Española de Arbitraje, de la que soy secretario general de la Cámara de Comercio de España, la Corte Española de Arbitraje. Las instituciones, en este caso arbitraje, como hablamos de mediación, tienen que cumplir los mejores estándares de excelencia a nivel mundial. A día de hoy, una institución de mediación, una institución de arbitraje, no se puede permitir que en ese caso el árbitro o en el caso que proceda un mediador, no se puede permitir que sea un especialista en la materia. En su caso concreto, que no sé obviamente de qué va, no se puede permitir una institución de mediación, una institución de arbitraje, que el árbitro o el mediador no sea especialista en ese tema y que en este caso concreto no sepa cómo afecta el lucro cesante a una empresa. Por lo tanto, la clave para mí, a día de hoy, una vez más, es la confianza. Y la confianza se basa en la excelencia de una institución.
de arbitraje o de mediación. Y en esa excelencia hay un asunto clave, que es la designación de árbitros y de mediadores. Y yo siempre digo que uno de los elementos principales que contribuye a la excelencia de una institución es la transparencia y la idoneidad en la designación de mediadores o árbitros, que es una de las tareas principales y uno de los objetivos principales y una de las metas principales a las que tiene que aspirar cualquier centro de mediación o cualquier corte de arbitraje. Y en ese caso concreto, usted comenta, yo siempre animo a que las instituciones de arbitraje o de mediación tengan unos códigos de gobierno corporativo, unos códigos de buenas prácticas que se han aprobado por sus órganos de gobierno, que son los soberanos para decidir la institución de mediación o arbitraje, que tengan unos códigos de gobierno, de conducta, de buenas prácticas, me da igual cómo se llame, que sean aprobados por sus órganos de gobierno, que se chequee que efectivamente esas buenas prácticas comprendidas en esos códigos se cumplen, y con eso se está garantizando esa excelencia en el funcionamiento de una institución que administra arbitrajes o mediaciones y que son las que va a generar confianza en el potencial usuario a la hora de ir a la institución de arbitraje o mediación. Si conseguimos que la institución de arbitraje o de mediación cumpla los estándares mejores de excelencia, no tenemos por qué temer que la multinacional se coma a la pequeña. No. Eso, un árbitro, un mediador profesional de reconocidísimo prestigio y de reconocida reputación no se arriesga a esas cosas. Pero para eso es clave cómo se designa al mediador o el árbitro. Y eso es lo que hace que el laudo que se dicte, o en su caso, el acuerdo al que han llegado las partes con la ayuda del mediador, tenga pocas fisuras. Y cuando tenga esas pocas fisuras, no será porque el contenido del laudo es bueno o malo, o es débil, endeble o sólido. Será quizá por cuestiones de forma. Y ahí encadeno con la primera cuestión a la que usted aludía. En cuestiones de forma, una vez que la institución arbitral ha tomado todas esas medidas para actuar con excelencia, en las cuestiones de forma sí se permite por ley acudir a los tribunales. Entonces, la conclusión a su intervención, fundamental, garantizar la excelencia en el funcionamiento de las instituciones que administran, en este caso al que usted hace referencia, arbitraje, pero que es igualmente predicable respecto a aquellas instituciones que administran también procedimientos de mediación. La excelencia en el funcionamiento, porque eso es lo que evitará situaciones como la que usted ha descrito. Bueno, yo solo, perdón, remitir que cualquiera puede ir a ver el caso 1-2006, que es un caso que no se podría dar en universidades como Harvard, Oxford, y ahí se ve la ética en ese caso, y no se pudo recurrir. Que revolví Roma con Santiago, no se pudo recurrir porque era palpable el caso. Bueno, ya lo he dicho. Año 2006, no se podía. Creo que el recurso al arbitraje a través de un convenio arbitral excluye la intervención de los tribunales y, como bien ha dicho Adolfo, la impugnación sí cabe, pero por cuestiones de forma, no cuestiones de fondo. No sé si Erika tenía alguna cosa por ahí. Sí, Erika. Sí, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí. Sí, hola, muy buenas tardes. Teníamos una consulta de Antonio Lamadrid que nos decía a través del chat que como mediador y siendo consciente de los beneficios que comporta la mediación, se pregunta por qué desde el Gobierno de Cantabria no se llevan a cabo campañas de difusión y concienciación, tanto a empresas como a particulares. Esta era su consulta, tal vez debiéramos haber aprovechado a trasladarla a la consejera si hubiera tenido ocasión y unos minutos más. Sí. ¿Sí me escuchan bien? Sí, hubo una
subvención a las distintas asociaciones, a todas las asociaciones que estamos implicadas en el convenio de mediación intrajudicial. Somos 5 entidades. Se les dotó con un fondo, en concreto yo me refiero al Colegio de Abogados. El Colegio de Abogados realizó unos vídeos muy ilustrativos sobre las ventajas de la mediación. Esos vídeos se insertaban, aparte lógicamente, en nuestra página web y en los autobuses municipales de Santander, en las televisiones, y los mediadores y las mediadoras acudieron a distintos lugares de Cantabria y en distintos foros variados hicieron también una enseñanza sobre las ventajas de la mediación. Si no la he entendido mal, esa subvención se va a recuperar a partir de ahora porque se vio que es positiva y puede ser positiva en esa labor pedagógica en la que estamos todos de acuerdo. En ese caso entiendo que estos son muy buenas noticias para nuestro colaborador, además, Antonio Lamadrid, y para el sector. No sé si alguien más, yo les he estado animando a través del chat. Aquí, no sé, presencial. En sala, de acuerdo. Sí, buenas tardes. No, simplemente quería hacer una nota de cara a los empresarios que están aquí. Es que la mediación, lo bueno que tiene es que no te impide acudir a la justicia. Es decir, es un procedimiento en el que si no llegas a ningún acuerdo te vas a ir a la justicia y es más, todas las sanciones, todo lo que allí se ha tratado queda confidencialmente. Entonces, nada que ver con el arbitraje, que en mi opinión tiene mala prensa porque es caro y pasa igual que en la justicia, en que una de las partes se siente en que tenía razón pero se la han quitado y lógicamente esto causa un trauma en esa parte. Sin embargo, en la mediación lo bueno que yo creo que tiene es que si no llegas a ese acuerdo, por la razón que sea, inmediatamente te derivas a un juez. Es como, yo entiendo que es una segunda oportunidad en tener una muy buena solución antes de irte a un procedimiento judicial y como mal menor, pues atenerte a la resolución del juez. Pero bueno, yo creo que los empresarios lo pueden tener en cuenta. Gracias. A mí me parece que no es un problema, no vamos a competir entre que la mediación, el arbitraje, a ver qué es mejor, quién hace más números, más asuntos. Pero decía Adolfo Díaz Zambrano en su intervención, ha insistido en el concepto de la confianza que tiene que tener cualquier persona que tiene un conflicto y busca quién le ayude a resolverlo. Pues me voy a un juez, me voy a mi cuñado, que me va a asesorar bien, o me voy a un árbitro, me voy a un mediador. Creo que la clave está en que esa confianza se consolide en la sociedad, que las listas de mediadores estén acreditadas, como también se ha mencionado, en el sentido de personas con conocimiento, con experiencia, especializados por sectores, porque evidentemente para tratar de mediar en un conflicto importante para dos partes hay que saber de lo que va. Fíjense que insisto en un asunto que puede ser obvio, pero que no quiero dejar de mencionar. La mediación no es tanto una resolución jurídica, no se trata de ver quién tiene mejor derecho, que en vez de ser un juez sea un árbitro el que interprete la norma de aplicación. No es eso, es ayudar a las partes a entender el conflicto y seguramente resolver pues, que alguien que no ha pagado un arrendamiento durante un año no es porque sea un sinvergüenza, sino porque ha tenido el negocio cerrado, porque no ha vendido nada, porque no puede pagar. Si le llevas a un pleito, le condenan, va a ser inejecutable porque no tendrá bienes seguramente y por lo tanto lo más razonable es encontrar una solución acordada, a lo mejor una quita, a lo mejor un aplazamiento, una resolución, pero son las partes las que van a alcanzar ese acuerdo ayudados por un mediador. Sin duda, yo estoy convencido que la mediación en general y muy en particular en tiempos de conflicto puede ser una solución muy eficaz para encontrar soluciones, pues como suelen ser las soluciones en la vida, razonables, equilibradas, equitativas, que no son ni blanco ni negro, ni 100% ni 0%, nadie gana 10-0 un partido, pero encuentra soluciones razonables
y en tiempos, como muy bien decía también Andrés antes, en tiempos razonables, en los que no solamente basta con la vía ejecutiva, la vía declarativa del derecho, es que luego hay que ponerse la vía ejecutiva y al final los tiempos de la justicia pueden ser muy largos e ineficientes. De poco vale que tengas una sentencia que te declara que tienes un derecho si luego no puedes hacerlo ejecutable, como tantas veces sucede. Y yo creo que ahí la mediación abre una puerta, insisto, basada en la confianza, en la cualificación de los mediadores, en el prestigio que tienen que ocupar las instituciones de mediación para soluciones equilibradas y acordadas entre las partes, y me parece que hay un campo enorme de desarrollo. Y si me precisas, ha hecho referencia a la persona que ha intervenido a una cuestión que nosotros quizás hemos omitido. Efectivamente, no excluye el juzgado, como sí lo excluye el arbitraje. Y la segunda cuestión, la confidencialidad. Efectivamente, todos los intervinientes en el procedimiento de mediación, no solo ya el mediador, sino los abogados que asesoran a las partes, están obligados al secreto de todas las informaciones que han recibido en el transcurso de las negociaciones, bien de forma verbal o bien de forma escrita. Y es muy gráfica una sentencia cuya referencia no tengo ahora, pero que yo creo que es reciente y creo que es de la Audiencia Provincial de Barcelona, en el que uno de los abogados de las partes que habían pasado por la mediación presentó actas de la mediación. La sentencia da un varapalo a la actuación judicial, a la actuación procesal de ese abogado, y no solo resuelve la controversia, bueno, la resolvió porque la mediación no había llegado a un acuerdo, pero lo que sí acordó es deducir testimonio del actuado y remitirlo, si no me equivoco mal, al Colegio de Abogados para que sí tramitase el correspondiente expediente disciplinario por vulneración de la confidencialidad del secreto profesional, que es propio de la profesión de abogado y que es la institución capital de nuestra conducta ante los tribunales. Efectivamente, la confidencialidad es un rasgo característico y principal. Nosotros tenemos también un código deontológico de los mediadores, específico de los mediadores, en el que se recogen este tipo de obligaciones, el de la confidencialidad al que ha hecho referencia. Sí, teníamos otra cuestión. Estaba esperando por si había alguien más en la sala que intervenía. Nos decía otra persona en el chat, María Elena, en un conflicto entre empresas por impago, donde ya se ha iniciado demanda judicial, pero que lleva más de 2 años paralizada en el juzgado correspondiente, ¿podría iniciarse un procedimiento de mediación? Sí. Nada, muchas gracias por la pregunta. La respuesta es clara, o sea, sí se podría iniciar un procedimiento de mediación en tanto en cuanto si la mediación se puede llegar por 2 vías, si bien hay firmado un convenio de mediación previo, que es por acuerdo de las partes, que bien está plasmado en el contrato, bien está plasmado en otro documento aparte, o bien con carácter posterior, si las partes llegan a un acuerdo de someterse a un procedimiento de mediación, no habría ningún problema y efectivamente luego evidentemente en ese acuerdo se deberían recoger, bueno, pues retirar cualquier tipo de pretensión que hubiese presentado ante la jurisdicción ordinaria, pero la respuesta es que sí, que no había ningún problema en iniciar una mediación. Incluso en el ámbito judicial, ¿no? La mediación intrajudicial también está prevista en algunos ámbitos territoriales. La verdad es que no lo sé si aquí en Cantabria... Sí, aquí tenemos, me he referido al proyecto de mediación intrajudicial. Pues hay convenios firmados con el Consejo del Poder Judicial que han desarrollado servicios de mediación intrajudicial. Es una competencia que la reforma de la Ley Orgánica del año 2015 atribuyó a los antiguos secretarios judiciales, a los letrados de la Administración de Justicia, llevar a cabo esa mediación intrajudicial que permite, una vez más, agilizar tiempos, acortar los plazos y poder encontrar soluciones consensuadas entre las partes. Cabe al inicio, en medio del procedimiento, en el propio procedimiento y siguiendo el procedimiento, y cabe la homologación judicial, si no me equivoco, del acuerdo que se alcanza. Así es. Como se ha hecho referencia al arbitraje y simplemente una puntualización, también cabría en un arbitraje en curso llegar a un acuerdo entre las partes y plasmar el laudo para hacerlas ejecutables. O sea que también cabría llegar a un acuerdo, evidentemente, en mitad del arbitraje
y que además se replegase en un laudo para poder hacerlo ejecutable o sea, un título ejecutivo, vamos. O sea, que en ese sentido cabrían los dos métodos de resolución de disputas. Muy bien, bueno, parece que nos confirma que habéis respondido a la cuestión que tenía, porque también quería saber cómo se inicia ese proceso. Desde ICAC nos agradecen la jornada y puntualiza que dentro de los planes del Centro Español de Mediación o de la Cámara de Cantabria, Torrelavega, yo creo que más bien pregunta, que me corrijan si me equivoco, si tenemos previsto fomentar la mediación administrativa o contencioso administrativa, como lo ha hecho Valladolid, por ejemplo, habida cuenta de los numerosos conflictos de la empresa con la administración, licencias, sanciones. No sé si queréis, Andrés, añadir algo más a ese comentario desde ICAC. La mediación administrativa o mediación contenciosa administrativa está iniciando. Efectivamente ha habido algunas experiencias, me parece que la primera fue en La Coruña con un acuerdo, un edificio debía tener una orden, no sé si de demolición, no sé, y en ejecución de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia se sometió el acuerdo a un mediador que resolvió el problema. Me parece que hubo una compensación. En Cantabria ha habido también una experiencia que yo conozca, también vinculada a un problema urbanístico, yo no recuerdo exactamente ahora cuál es, pero efectivamente las partes sometieron el asunto a mediación, lógicamente es parte de la administración pública, me parece que era el Gobierno de Cantabria a través de la Consejería, y no recuerdo exactamente el problema, pero sí que me lo ha comentado el compañero que fue parte en el problema, y yo es la única experiencia que tengo. Pero efectivamente estamos hablando de la mediación civil y mercantil, pero hay que ampliar los objetivos de la mediación a la contenciosa administrativa, la laboral viene impuesta por la ley de la reguladora de la jurisdicción social, a la mediación penal, que también es otro territorio que tenemos que añadir. En definitiva, efectivamente sé que hay experiencias, en Cantabria hay una experiencia, pero lógicamente la finalidad de este convenio es dar la posibilidad de ofrecer la mediación en todos aquellos conflictos que una parte tenga. Muy bien, pues muchas gracias. Yo creo que no tenemos más preguntas en el online. Sí, nos añaden otra más justo en este momento. Jaime Valentín pregunta: ¿qué posibilidad real hay para lograr que en la futura ley se acoja la voluntariedad de la mediación como verdadero principio inspirador, también como paso previo a la vía judicial? Añade: es un punto importante porque, de no ser así, además de producir efecto rechazo, cree Jaime que podríamos encontrarnos en situación similar a la que generó en otros tiempos el fracasado acto de conciliación obligatorio en la vía civil. Hasta ahí su pregunta. Bueno, como se ha puesto de manifiesto en las intervenciones previas, yo soy un firme convencido de la conveniencia de la obligatoriedad frente al carácter potestativo de la mediación. Y lo creo no tanto conceptualmente, no es un estudio de facultades ni de derechos de los ciudadanos, sino de practicidad. Estamos reiterando todos que la mediación necesita un cambio de cultura, una incorporación a nuestra manera de trabajar, una traslación al conjunto de la sociedad, en fin, como lo queramos llamar. Y yo lo lamento, pero mi experiencia de muchos años de servicio público, en muchas áreas de la administración del Estado, me pone de manifiesto que las campañas de concienciación, de información, de sensibilización hacia determinadas cuestiones están muy bien, son muy convenientes, son muy necesarias, pero al final la obligación establecida por la ley es muchísimo más eficaz. Tuvimos que asumir el desafío en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2015 de hacer obligatorias las notificaciones electrónicas
en el mundo de la justicia y nos decían que estábamos locos y bueno, pues son muchos millones de comunicaciones las que se llevan a cabo a través de los sistemas electrónicos o de la plataforma LESNET y fue obligatorio a partir de 1 de enero del 2016 y sé todas las dolores de cabeza que nos ha dado a todos, pero ahí está funcionando. Si fuese voluntario, seguiríamos hoy todavía en una justicia, como lamentablemente todavía pasa en algún territorio, en papel, con las copias, con el traslado físico de los documentos. Yo creo que esa obligatoriedad que prevé la Ley de Eficiencia Procesal, acompañada, por supuesto, de la disponibilidad de la vía judicial posterior, si no se alcanza solución en vía de mediación, para mí es la manera de hacer eficaz la mediación y hacer real la mediación en España. Les aseguro que, al menos en lo que a mí me corresponde, el Ministerio de Justicia lo estudiamos muchísimo, vimos derecho comparado, el derecho italiano, que es muy cercano a nuestra cultura jurídica, por no hablar de los derechos anglosajones, y estábamos convencidos que esta era la manera de hacer que la mediación en España, en unos años, sea una realidad. Y evidentemente, con mi buen amigo Andrés y con Juan Antonio podemos discutir mucho de qué es mejor y qué es peor. Yo creo que hacerlo obligatorio lo hace real, lo hace eficaz y, en todo caso, la alternativa jurisdiccional siempre estará abierta para que no alcance una solución en vía de mediación. En todo caso, insisto, sé que esto es un asunto discutible y discutido y, por lo tanto, no hay una verdad, como en casi nada, no hay una verdad absoluta. Yo creo que para apostar por la mediación está muy bien que se haga obligatoria en determinados casos, en determinadas circunstancias, y que esto le dará resultados con mucha seguridad y todos aprenderemos pues que está bastante bien esto de la mediación y que en un porcentaje alto de asuntos se alcanzan resultados, cosa que de otra manera yo creo que dentro de 10 años seguiríamos hablando de la conveniencia de la mediación, como de hecho llevamos más de 10 años hablando de lo buena que es la mediación y tenemos muy poquitos casos en toda España. Juan Antonio. Bueno, yo no que discrepe de Rafael, es que lo veo desde otro ámbito. Yo lo entiendo perfectamente a Rafael, entiendo perfectamente la exposición, sería lo loable, lo deseable, pero no creo que obedezca a la realidad actual, ¿no? Yo, en cuanto a la pregunta que interpelan, ¿qué posibilidad real hay para lograr que en la futura ley se acoja la voluntariedad de la mediación? Bueno, a ver, la voluntariedad ya viene inherente, ¿no?, al proceso de mediación y así lo marca la propia ley. Dice que es un procedimiento eminentemente voluntario y también la directiva. Yo, posibilidad real, si soy sincero, pues creo que me movería en ninguna. Creo que el legislador, bueno, en este caso el gobierno, por supuesto con un anteproyecto de ley, ha optado por esa implementación. Es verdad que nos movemos en otro ámbito, es verdad que no hablamos de requisito de procedibilidad en el sentido de la palabra, sino se habla de una obligación mitigada. O sea, el legislador no quiere que en ese método alternativo de resolución o medio adecuado de solución de controversias se lleva a cabo a efecto todo el procedimiento de mediación al que se refiere la ley. Habla de una especie de bondad de procedimiento de mediación en el sentido de que se someta la parte con carácter preceptivo, eso sí, como requisito de procedibilidad, a una fase, a un estadio inicial del proceso de mediación que no es otro que la sesión informativa y, en su caso, una sesión exploratoria. No va más allá. Y eso lo conjuga con otros medios autocompositivos, como puede ser, habla de tercero independiente, de una oferta vinculante, de la conciliación o de otras acepciones. Bueno, tampoco hay que ir más allá ni tenerle miedo. No creo que podamos, aunque sí es verdad que en la abogacía, en los profesionales del derecho, existe esa reticencia a esa equiparación global efectivamente con el acto de conciliación preceptivo a que hacía referencia la ley de jurisdicción voluntaria, la ley de enjuiciamiento civil de 1881 y que ha dejado al margen la ley de enjuiciamiento civil, la ley sustantiva 1/2020. No creo que sea equiparable, se habla de otra cosa. Es verdad que el miedo de la abogacía es que esos condicionantes lleven bien o al fracaso de la mediación, porque el profesional de la abogacía, porque el usuario de la administración de justicia, o porque la persona que entra en conflicto o controversia se someta o prefiera otro medio
a un proceso de mediación, como puede ser simplemente una oferta vinculante o una conciliación, o sometimiento al criterio del tercero independiente, lo que llevaría ya inherente el fracaso de la mediación, porque se vería más complejo como requisito de procedibilidad siempre, o simplemente llegar a entender el sentido que quiere darle el legislador en un procedimiento judicial con una simple sesión informativa que se duda mucho de que sea realmente efectiva. ¿Por qué lo duda la abogacía? ¿Por qué lo ponemos en duda formalmente desde la abogacía? Y ahí sí puedo quizás discrepar de Rafael, porque nosotros ya partimos no solo de la función eminentemente negociadora de la abogacía con carácter previo a la interpelación judicial, sino es que por el imperativo que propugna el vigente Código Deontológico, que fue aprobado por el Pleno del Consejo General de la Abogacía el pasado 6 de marzo del 2019, y que establece un nivel inexcusable de deber de información para con el cliente, en concreto en el ordinal 8 del artículo 12º del Código Deontológico, de que se debe de informar en el momento oportuno. El momento oportuno, sí, es verdad, efectivamente, que se deja al libre criterio y valoración del profesional de la abogacía, pero de informar inexorablemente al cliente respecto de la posibilidad y consecuencias de llegar a un acuerdo, de acudir a instrumentos de resolución alternativa del conflicto. Y es más, va más allá y le obliga a intentar encontrar la solución más adecuada al encargo del cliente y trasladárselo a él. Es este precepto que ya venía del 2019 en el vigente Código Deontológico de la Abogacía Española, pues ha encontrado su traslación en el nuevo Estatuto General de la Abogacía, aprobado por Real Decreto 135/2021 del 2 de marzo y que entró en vigor pues, recientemente, el 1 de julio de este mes, que en su artículo 48 obliga también con carácter inexcusable al profesional de la abogacía a informar al cliente sobre no solo sobre la viabilidad del asunto que se le confía, sino de aconsejarle sobre las vías alternativas para la mejor satisfacción de los intereses y así como a disuadirle de promover conflictos o ejercitar acciones judiciales sin fundamento o carentes de respaldo jurídico. Claro, si nosotros hacemos nuestro esa obligación, ese deber moral, deontológico, profesional, de intentar esa solución extrajudicial, se nos hace difícil, bueno, se nos atraganta en cierta medida el que se interpele como requisito de procedibilidad algo porque es una solución por la que optamos, por la que creemos, por la que entendemos necesariamente que se debe de potenciar. Y entendemos hacer su contrario que la obligatoriedad esa de interponerla ya en medio de un procedimiento pues chocaría con ese principio de sometimiento y de transacción que podría llevar inherente la solución consensuada y buscada y libremente decidida por las personas, bueno, por las personas a mediar. Muchas gracias, Juan Antonio, muchas gracias por la intervención. Gracias a todos nuestros ponentes. Hemos consumido el tiempo previsto para la sesión y si no hay más preguntas en la sala, en el chat hemos respondido a todas ellas. Gracias por ser concretos en las respuestas. Está claro que la materia da para mucho más, pero vamos a ir clausurando la sesión. Adelante, Modesto. Muchas gracias, Erika. Bueno, pues vamos a ir terminando y, por supuesto, quiero ir terminando agradeciendo en primer lugar a Juan Antonio. Muchas gracias por haberte conectado online con nosotros y haber estado en esta interesante jornada. Y, por supuesto, a los máximos responsables del Centro Español de Mediación, encabezados por su presidente, Rafael Catalá. Muchísimas gracias, Rafael. Su vicepresidente, Adolfo, buen querido amigo y secretario de la Cámara de Comercio de España. Fernando, muchísimas gracias también como secretario y tal. Por supuesto, a Andrés, que aparte de ser nuestro jurídico de la Cámara, es el decano del Colegio de Abogados con el que hemos firmado este convenio. Yo creo que es interesante todo lo que habéis dicho, ha quedado bien patente la importancia que tiene la mediación. Yo ahora que acompañé a despedir a la consejera de Presidencia hemos estado hablando un poquitín más mientras la venía a recoger y desde luego está totalmente convencida en seguir apostando y colaborando no solo con el colegio sino también con la Cámara y todo porque considera que la mediación es una alternativa muy positiva, muy necesaria que puede resolver muchísimos conflictos de una forma mucho más ágil, más rápida y más eficiente.
Y a todos vosotros, los que estáis hoy aquí presencialmente y a los que están conectados en online, muchísimas gracias por la asistencia. En cualquier caso, vamos a seguir insistiendo muchísimo con la mediación a través del convenio que tenemos con el colegio y las diferentes actividades que hacemos aquí. Y bueno, pues invitaros a que sigáis en contacto con la Cámara para estos temas de mediación y cualquier otro tema que así consideréis. Muchísimas gracias a todos.